Les comento brevemente, el día de hoy, que ya para el término de la clase, vamos a coordinar para que mañana, viernes o el sábado, el día que mejor les venga, recuperemos la hora que ayer no pudimos culminar. Y en esa hora vamos a revisar todo lo que corresponde a la rúbrica, ¿no?, de evaluación y a las fechas de entrega. Yo sé que ustedes ya han estado avanzando con las actividades que están en el aula virtual. Faltaría una tercera actividad que va a ser correspondiente a la clase de hoy, algunos textos que recién los voy a abrir para que se vaya haciendo progresivamente. Recordarles para las personas que están presentes y para las personas que lo van a ver a través de la grabación, ¿no?, que los tiempos de entrega, ¿no?, aún están en el aula virtual. Tenemos toda esta semana para estas 3 actividades, tenemos hasta la siguiente semana, para que podamos ver los videos y leer con calma, ¿no? Yo sé que la mayoría de nosotros estamos con los tiempos un poco apretados. Llevar este tipo de cursos implica bastante esfuerzo de su parte. Entonces, también, como les mencionaba al inicio, la fecha de entrega del entregable, ¿no?, del producto real, de este texto que vamos a buscar difundir entre nuestros estudiantes o nuestros colegas o alguna revista, o sea, nuestro producto, ¿no?, que va a ser un borrador nada más. Yo les voy a dar los lineamientos ahora que coordinemos en el horario. Eh, Vamos a entregarlo todavía de aquí a algunas semanas, ¿no? ¿Me están confirmando bien cuál es la fecha límite? Entonces, con esa fecha tope que también tengan en formación docente, lo vamos a trabajar para que ustedes puedan tener la mayor cantidad de tiempo en la elaboración del texto, del texto, ¿no?, que vamos a publicar. Entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar con la presentación del día de hoy. Permítanme un momentito. Gracias. Parece que va a llover. Ya. No sé si pueden ver la pantalla correctamente. Sí. Ya. Gracias. Gracias, profesores. Entonces, vamos a empezar con la exposición de hoy, que ya en la primera sesión hemos visto el tema, ¿no?, general, que es escribir bien. Ha sido una sesión bastante dinámica, espero que haya sido así. Eso es lo que hemos buscado. Y que exploremos, ¿no?, dentro de nosotros y fuera de nosotros, el tema de la identificación de las ideas, ¿no? Y cómo expresar esta idea y, ¿no?, pensar en el lector. O sea, ¿a quién vamos a transmitir esta idea? El día de ayer hemos visto brevemente, ¿no?, una sesión acerca de comunicación en general, ¿no? Esa comunicación, pues, que nosotros ya conocemos, que incluye un emisor, un receptor, un mensaje, ¿no? Y a partir de este insumo, se les ha pedido que trabajemos un tema, una idea principal, y al público a quienes nos vamos a dirigir, a los lectores, ¿no? Definamos quiénes nos van a leer. Entiendo, ¿no?, que todavía en algunos casos no está definido, lo cual es sumamente válido, ¿no?, porque la idea es que podamos tener posibilidades, ¿no? Posibilidades, estas posibilidades que incluyan público en general, a nuestros estudiantes, público académico, ¿no? Entonces,
diversificar de repente la producción que vamos a tener. No, primordialmente lo que se busca es que se transmita a la corporación continental. Entonces, como les mencionaba, podría ser pues a nuestros estudiantes o a través del contiblogger, ¿no? Al público en general, o quizás un texto científico ya un poco más estructurado, que es también lo que hoy día vamos a ver, ¿no? Las estructuras de como habitualmente se estructura un texto científico, llamémosle artículo científico, ¿no? Y bueno, vamos a empezar. El día de hoy vamos a ver lo que corresponde a redacción de textos, ¿no? De la sesión anterior podemos llevarnos, ¿no? El mensaje que es importante definir correctamente el mensaje que queremos transmitir. Yo sé que cada vez lo estamos delimitando más. Lo interesante de estas actividades es que vamos a poder revisar los borradores, ¿no? Porque desde el inicio hemos dicho que el proceso es lo más importante. Y nuestro mensaje también, ¿no? Implica que conozcamos y empaticemos con nuestro lector, ¿no? Y además hemos comprendido la diferencia entre el tema y la idea principal. Pero hoy día, como les mencionaba, ya nos vamos a la redacción de textos científicos, ¿no? Y cuando nosotros analizamos la composición de un texto científico, tenemos que tener muy, muy en cuenta a nuestro público lector por el lenguaje que vamos a utilizar, ¿no? Y el nivel de complejidad que vamos a tener. Ojo, y ahora lo vamos a ver, que nivel de complejidad no quiere decir necesariamente un estilo definido o colocar más palabras cuando realmente se debería de utilizar menos, ¿no? La premisa es la siguiente, siempre conectemos ideas y que las palabras sean nuestra herramienta para conectar las ideas, ¿no? Y justamente por ello es que vamos a definir situaciones comunicativas, distintos destinatarios, ¿no? Los distintos tipos de textos científicos que deben ser transmitidos y por lo tanto a través de distintos canales de comunicación. Habíamos mencionado que los textos científicos se pueden transmitir desde papers, desde artículos, ¿no? Hasta tweets, ¿no? Sabemos que muchas autoridades, muchos científicos y figuras, ¿no? De la realidad mundial se comunican a través del Twitter. Entonces es importante que nosotros también manejemos ese tipo de redacción para transmitir a través de diferentes medios, ¿no? Pero es importante recalcar que sin importar, ¿no? A quién nos dirijamos o qué es lo que digamos, ¿no? Todas las situaciones en las que nosotros transmitimos un mensaje científico, ¿no? Hay un código, ¿ya? Un código de lenguaje científico en el que se debe de buscar que sea eficiente, que sea eficaz y que efectivamente logre transmitir el mensaje. Voy a quedarme aquí, voy a dejar de hablar y nos vamos a ver los textos científicos. Bueno, nuevamente lo voy a presentar. Y yo quisiera que ustedes me vayan pensando cuáles son los tipos de textos científicos que conocen, ¿no? Entonces yo ahora les voy igual que ayer, vamos a hacer un pequeño ejercicio. En el que les voy a pasar por el chat. El enlace creo que así es más fácil a abrir nuestros celulares. Los invito por favor al chat que está en el aula y en el Meet y empecemos a completar qué tipo de textos científicos conoces, ¿no? ¿Qué tipo de textos científicos conocemos? Pueden poner los más obvios, pueden poner los más rebuscados, pueden allí tantear, ¿no? ¿Podemos ingresar? ¿Se puede ingresar?
al enlace que les compartí. ¿Qué tipo de textos científicos conoces? Conferencias, textos tecnológicos, artículos científicos, pósters, ¿no? Aquí, ahí está, ya se está actualizando, artículo científico, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más estamos aquí participando? Uy, ya, textos de divulgación, textos tecnológicos, revisión de la literatura científica, artículo de compilación, reseñas, conferencias. Entonces, tenemos, ¿no?, el concepto de texto científico que podemos revisar. Aquí, por ejemplo, informes, monografías, guías de investigación, también aquí, a ver, yo voy a tratar de colocarlo para que no se nos pierda, guía de investigación, ¿no? Entonces, tenemos una serie de textos, ¿no? Que consideramos científicos y de divulgación. Recordemos que todos estos textos, ¿no?, que estamos tratando, texto de divulgación sería allí como que un poco más ambiguo porque podría ser texto de divulgación de cualquier tipo, ¿no? Pero conferencias, artículos de revisión, guía de investigación, hace un momento yo también fui la que puso memorial de congresos, artículos científicos, póster, informes, monografías, ¿no? Artículos científicos originales, revisión de literatura científica. Entonces, hay una serie de textos científicos que nosotros podemos elaborar. Aquí más o menos está la compilación, ¿no?, de lo que ustedes han mencionado y quizás allí algunos más, algunos menos, ¿no? Artículos científicos, informes, tesis, monografías, artículos de opinión, pero aquí con un disclaimer, porque los artículos de opinión podrían considerarse científicos siempre y cuando se emita explícitamente la intención del autor. Eso habría que tenerlo en consideración. Conferencias, presentaciones. Paréntesis aquí, de acuerdo a la experiencia que tengo. Yo sé que muchos de nosotros estamos en este tipo de cursos, además, porque nos interesa difundir nuestros conocimientos, nos interesa redactar artículos científicos. Nos interesa incluso redactar libros. Yo sé que muchos posiblemente tengan proyectos editoriales. Como estamos en un mundo competitivo, ¿no?, es importante, y yo les pido por favor que se informen. Ya les había mencionado, creo, con respecto a las revistas depredadoras, ¿sí? Siempre apóyense de los coordinadores de investigación o del hub de información para definir las revistas a las cuales ustedes quieren publicar. Este aspecto no está incluido en el sílabo, pero es importante que yo lo mencione por lo siguiente. Actualmente la universidad tiene una política de bonos para los artículos publicados. Sí, es importante que ustedes puedan, ya cuando tengan pues un insumo, ¿no?, y deseen publicar en adelante sus artículos, lo conozcan. Eso es lo primero. Lo segundo es que las revistas en el repositorio que se está utilizando, que es uno de los más importantes, que es Scopus, se dividen por cuartiles, ¿sí? Y estos cuartiles son del 1 al 4. 3 y 4 son los de nivel, se podría decir un poco más bajo, pero está dirigido a investigadores nobles, ¿no? A investigadores de repente con temas que son relevantes, pero no son más novedosos o no son inéditos, ¿no? Entonces, la política de bonificación de la universidad y la política de calificación de Concitec ahorita está indistintamente calificando a todos por igual, o sea, un artículo vale por un artículo. Pero de aquí a un tiempo, eso va a cambiar, ya se ha informado. Entonces es importante que nosotros, si queremos dedicarnos a la investigación, empecemos ya, porque para publicar en un artículo, en una revista cuartil 2 o cuartil 1, es muy importante que ya se tengan artículos publicados, ¿no? Entonces ya yo les pido por favor, ¿no?, los invito
a que ya traten de publicar y lo logren, ¿no? Yo digo siempre traten porque a veces nos rechazan, el artículo no es un camino lineal, el de la publicación de los artículos, entonces por allí que lo tengan en cuenta. Ese es un aspecto que yo quisiera como que comentarles, ¿no? Como una experiencia. La segunda experiencia es que si tienen alguna experiencia, perdón, alguna exposición como en congresos o en jornadas científicas, ahora te respondo que sí. O libros, ¿no? Que queramos publicar o del cuales somos partícipes como capítulos de un libro, etcétera. Tenemos que buscar la indexación de estos, ¿no? Yo también conozco historias de algunos de nuestros colegas que han participado en congresos con la visión de que eso pues sirva para Concitec, sirva para algún tipo de reconocimiento de parte de la universidad, y a veces no se da porque estos congresos no cumplen con los requisitos mínimos necesarios, ¿no? Es importante que ustedes los conozcan, ¿no? Por ejemplo, que si van a haber memoriales o no, si se van a certificar o no. Entonces, ese tipo de cosas hay que averiguarlas, hay que conocerlas, hay que conversarlos con sus coordinadores de investigación. Con respecto a los libros, también, si los libros, los capítulos que ustedes pueden escribir o el libro total no es arbitrado, no se considera en Concitec. ¿Y qué quiere decir que sea arbitrado? Que sea revisado por un doble ciego, ¿no? O sea, personas especialistas en el tema del cual están escribiendo deberían de evaluar este contenido, ¿no? Sin saber quiénes son ustedes y sin que ustedes sepan quiénes son ellos, ¿no? Un doble ciego certificado por un comité de ética, la universidad se podría hacer esos procesos si así se requieren, y se los menciono porque todo el trabajo que nosotros ponemos en un texto de investigación, que como les digo, pueden ser cualquiera de esos, un congreso, un memorial, una jornada, un libro, debería de tener hilo, ¿no? No deben ser puntadas sin hilo, sino deberíamos de tener un objetivo allí, no solamente de prestigio profesional, sino también económico. Y ya respondiéndole la pregunta a la profesora Kelsey, voy a cerrar este tema porque realmente esto da para 3 horas, y no es, pero sí no quería dejar pasar ese tema porque yo sé que a muchos les interesa. Kelsey menciona a través de qué medio podemos publicar. Un artículo científico se publica a través de revistas que ustedes pueden encontrar en repositorios como Scopus, como Cielo, como Latindex, como Web of Science. Tendrían, y por eso aquí muchos dicen, no, ya entonces no voy a publicar. Tienen que buscar una revista en la que sus intereses y los intereses de la revista estén alineados, ¿no? Hay revistas de cuartil 3 y 4 que son muy serias. ¿Cómo sabemos que son serias? Porque están indexadas a universidades. Nuestra querida universidad está en la búsqueda de la indexación de una revista de derecho, pero entiendo que en otras facultades también se está haciendo el mismo trabajo. Entonces sería cuestión de que ustedes puedan hablar con sus coordinadores de área. Entonces, como aún como universidad no tenemos una revista indexada, lo que estamos guiando es encontrar revistas de prestigio, pero pues así sean cuartil 3 o cuartil 4, ¿no? ¿Por qué menciono que sean de prestigio? Porque como les mencionaba al inicio, hay revistas depredadoras que te aceptan el artículo, sea bueno, sea malo, y allí ese es el gran problema, y de un año a otro Scopus las identifica y las retira del repositorio. Tu artículo puede quedar en Scopus, pero como ya es una revista que no está en Scopus, el acceso a tu artículo va a caer, no vas a tener referenciaciones, no vas a tener citas, todo el trabajo, el tiempo, el dinero se pierde. Entonces, por eso es que si ustedes están ya con un material y ya están seguros de que lo pueden publicar, lo quieren publicar, la revista Apuntes de la Ciencia y Sociedad. Yo entiendo que no, y si le está, debe estar indexada la Latindex. Entonces, pero no le podría afirmar profesora Liliana porque yo reviso en Humanidades y Derecho, así que realmente no le podría decir. Y bueno, la idea es que si publicamos en una revista indexada, ¿no? Sea una revista que no sea depredadora. Y para que no sea depredadora, los invito hay capacitaciones mensuales con el Hub de Información, que ellos son los que brindan la información de identificar la revista, el cuartil, etc., ¿no? Allí yo les pido por favor su atención.
Ah, ya. Gracias, Nabil. Muchas gracias. Justo ya te iba a dar el pase si es que quisieras aportar algo más en este gran paréntesis que he dado. Nabil. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Gracias. Margarita. Buenas Sí, tardes. sí me gusta. Con respecto a lo que he mencionado, no sé si podrías aportar algo más. Bueno, de la parte de ingeniería, acá tenemos algunos docentes que están Ujú. conectados, que son de la Facultad de Ingeniería, muchos tienen publicaciones, inclusive aquí están completando el curso porque lo tenemos por compromiso, pero em, una estrategia interesante para las demás áreas, las demás escuelas, ¿no? Humanidades, derecho, humanidades, salud, ciencias de la empresa, es que también podrían ubicar congresos internacionales que están indexados a bases de datos Eso. porque ellos conversan con las revistas. Entonces, si hay un congreso tal, ese congreso tiene indexación para tal revista, y aunque no tenga cuartil, últimamente lo de la calificación del RENACID permite que esos conference proceedings sean equivalente a un punto. Las revistas Ujú. cuartil 1 al 4 tienen ahora distintos puntajes, el cuartil 1 vale un puntaje mayor, ¿no? Entonces también es un camino que demanda tiempo, pero es un poco de tiempo y dinero, porque hay revistas que se invierte un dinero para que pueda ser publicable, obviamente el documento esté todo correcto, y cuando se invierte en esa revista el proceso es bastante corto, son 2 meses o 3 meses que ella indexa, y esta inversión, digamos, que se realiza, se recupera luego con incentivo económico que demanda 15 días en que abonen al investigador. Si hay docentes que de repente desconocen de ello, bueno, de ahí se puede compartirlos en el aula Sí, virtual, ¿no? La directiva de investigación ahí para que lo lo examinen colocaré, y lo colocaré. algunos se animen. Cantidad de inversión, Gracias. según la docente Kelsey, hay entre los $400, $480, 500 son las más económicas, cuartil 3 4. Y bueno, y aquí Sí. también que tenemos a la profesora Inga, que tiene publicaciones en revistas cuartil 2 cuartil 1 por el tema del fondo de Concitec, que ya esas revistas tienen mayor costo, se puede invertir en ellas. Hay de acceso gratuito también, pero uf, cuando envía un acceso gratuito, hasta Demora. me olvidé cuando lo envié, 3 años. De que sale, sale, después de varias revisiones, pero ya es, pasa mucho tiempo, ¿no? Invierten 400, Ujú. $500, y bueno, y ahí lo recuperan el incentivo, que el incentivo más alto es de 8.000 soles, si mal no recuerdo. Entonces, esa es Sí, la cuando está cantidad. indexado a Scopus y a Web of Science. Ah, ya. Kelsey, Oh, de qué facultad es? Porque qué justo facultad, sí, buena le pedí la pregunta. intervención a la profe Nabil porque ella es de ingeniería. Entonces, allí ya pueden ampliarlo, Kelsey. Le Ampliarlo, puedes que sí, después un correo a la un profe correo Nabil. a la profe Entonces, Nabil. ahí Claro, está, ahí hay ya para puso Ahí el está, correo. ya puso abordar el más correo. todavía. Sí, sí, sí. Para abordar más ya Sí, detalladamente. gracias Nabil por el aporte. Entonces voy a tratar de hacerlo pues ligero. Si ya sabemos el tema, allí aportamos, allí me indican cómo podemos seguir avanzando. Muchas gracias. Entonces, ese era el gran paréntesis, ¿no? Con el tema de las publicaciones, ¿no? Siempre ahí hay que tener cuidado y hay que recordar que la universidad brinda incentivos para poder desarrollarlo, ¿no? Porque eso es algo que nos conviene a nosotros, conviene a la universidad, ¿no? Entonces se está fomentando desde esa arista, ¿no? De investigación. Por eso tengas en cursos de este tipo. Entonces, si ya sabemos todos los textos, ¿no? Científicos que hemos revisado, son muy diversos, pero ¿qué características tienen que tener todos en común? Les estoy enviando nuevamente el enlace por si acaso, para que podamos verlo, ¿no?
¿Qué características deben tener todos los textos científicos? Ya, ha sido una pregunta muy, muy general. Perdón. ¿Qué características deben tener todos los textos científicos? Deben ser claros, precisos, universales y verificables. Tienen que tener claridad. ¿Qué más? Rigurosidad, ser confiables, válidos, replicables, ¿no? Ser objetivos, reales, objetivos. Ahorita carga en la diapositiva. Confiables, objetivos, ser objetivos, reales, rigurosidad, ¿no? Estructura, método, contrastación, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más consideramos que deben de tener? Deben de ser originales. Sí, aquí también hay un tema pues de integridad científica, ¿no? Que podríamos tratar. ¿Qué otras características deben tener los textos científicos, ¿no? Entonces la mayoría coincide en que deben de ser objetivos, deben ser reales, deben ser confiables, deben de ser válidos, deben ser claros, deben tener cierta estructura, deben ser reales, eso es muy importante, ¿no? Entonces, la OPS menciona que deben de tener 4 características. Por ahí vienen alguna esta información también, ¿no? Y vamos a empezar analizando cada una de estas características que se menciona que debe de tener todos los textos científicos. Es claridad, precisión, concisión y tienen que ser neutros. Así que vamos a ver algunos ejemplos para luego irnos a la estructura de los textos científicos. Para empezar, el texto científico debe de ser claro. Y vamos a ver, no necesariamente textos científicos, pero sí textos en los que no hay claridad. Tenemos un ejemplo. Fernando acaba de escribir un polémico post en Facebook y recibió el siguiente comentario y le dio like. Nunca más de acuerdo contigo, Fernando. ¿Ustedes le darían like si les mandan ese comentario? Nunca más de acuerdo contigo, Kelsey. Nunca más de acuerdo contigo, Nabil. ¿Le damos like o no le damos like? ¿Qué es lo que estamos entendiendo nosotros como lectores? Tenemos 2 posibilidades. La primera, enfatizar el nunca más de acuerdo contigo, Fernando. Y la segunda, el nunca más de acuerdo contigo, Fernando. Hemos podido interpretar nunca más estaré de acuerdo contigo, Fernando, o nunca estuve más de acuerdo contigo, Fernando. Y muchas veces, cuando nosotros redactamos un texto, nos entrampamos en frases ya hechas, el nunca más, ¿no? Entonces, es en este apartado que vienen varios ejemplos de este tipo, ¿no? El que escribió el nunca más de acuerdo contigo, Fernando, no ha empatizado con Fernando, porque realmente es difuso, es ambiguo, ¿no? Entonces, obviamente, Fernando ha sido bien intencionado y ha entendido esta acepción. Él nunca estuve más de acuerdo contigo, Fernando. Porque quizás sea una persona, pues, que se aprecia en el contexto, ¿no? Pero el texto como tal no está claro de por sí. Entonces, cuando nosotros elaboramos una oración, ay, perdón. Cuando nosotros elaboramos una oración, debemos de pensar que quien nos va a leer nos va a entender. Si quizás el amigo de Fernando volvía a leer lo que había escrito y tenía la intención de decirle, nunca estuve más de acuerdo contigo, Fernando, lo hubiera colocado. No lo sabemos porque Fernando lo que entendió fue que el amiguito este nunca estuvo más de acuerdo con él,
¿no? Pero eso es porque nosotros estamos pensando lo que queremos pensar, ¿sí? Eso es también como lectores, tenemos que tener la disposición, ¿no? De entender lo que nos están diciendo. Pero cuando encontramos frases de este tipo, ya se nos complica el entendimiento, ¿no? Hay que pensar en la organización de la información dentro del párrafo, porque detrás de las oraciones incompletas se esconden las ideas incompletas. Y vamos a leer este párrafito y les pido por favor que encuentren, ¿no? Las palabras que nos confunden, ¿no? En este texto. Veamos. El pedalista cree que el secreto de su éxito se cifra en varias cosas. Su preparación, que le ha significado un gran esfuerzo en la que viene trabajando hace varios meses, antes de terminar el bachillerato cuando era mensajero en Manizales. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que encontramos en este texto? ¿Qué idea incompleta podríamos identificar? Para que nos alcance el tiempo, voy a avanzar. El que lo escribió menciona que el éxito del pedalista se cifra en varias cosas, pero al final solamente menciona su preparación, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros tenemos una serie de ideas en nuestra cabeza y no las podemos colocar completas en el texto porque cuando las pensamos están incompletas. ¿Qué pasó aquí? Lo debió, ¿no? Debió de volver a leer el texto y poder corregir, porque realmente no está mal redactado, pero cuando uno menciona que el secreto de su éxito se cifra en varias cosas y solamente se enfoca en la preparación, ya hay una, ¿no? Ya no es concordante, ya no es claro el texto, es confuso. Lo que debemos de buscar nosotros en todos los textos que redactemos es que sean claros. Pensemos en el lector. Cuando menciono los 5 problemas de la banca española, ya estamos hablando, ¿no? ¿De qué? ¿De qué tipo de banca española? ¿Estamos hablando de la banca española, del banco, o estamos hablando de la banca española, de la silla, ¿no? Del asiento. Entonces, hay que pensar en el lector. Nos hemos podido referir, por ejemplo, si era, ¿no? Los 5 problemas del sistema bancario en España. Es más claro, a pesar de que se utilicen más palabras, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en el lector. ¿Quién nos va a leer? Entonces, es habitual encontrar algunos textos, ¿no? Que mencionen persona que cambia de parecer o actitud con facilidad. Yo lo digo porque lo encuentro en los textos constantemente, en especial en los estudiantes. También podemos encontrar otra frase, ¿no? Estudios basados en la observación de los hechos. Pero realmente, el que escribió, ¿a qué se refería? A una persona voluble, en el primer caso, y a estudios empíricos, en el segundo caso. ¿Qué ¿no? A veces nosotros queremos hacer el texto pues más interesante, ¿no? Más rimbombante, pero realmente cuando queremos expresar algo con claridad, vamos a ser económicos y vamos a utilizar la menor cantidad de palabras. Tengamos en cuenta eso, porque las palabras solamente nos van a servir para expresar las ideas. Y aquí solamente tenemos 2 ideas, ¿no? La persona voluble y los estudios empíricos. No estamos diciendo nada más. Por eso es importante, ¿no? Que en los trabajos que estamos elaborando tengamos en cuenta estos lineamientos para poder corregirnos a nosotros mismos en algunos, en algunos textos que a veces nosotros también redactamos, ¿no? Y desterremos el no de nuestros textos. A veces cuando utilizamos el no, nosotros sabemos que la negación de la negación, ¿no? Es una afirmación.
Pero, por ejemplo, en las frases ya hechas, ¿no? Como lo confesó no con poca amargura. ¿Qué entendemos? ¿Que tuvo mucha amargura? ¿Que no tuvo amargura? ¿Qué podemos comprender? ¿Sí? O nos despedimos no sin antes agradecer su presencia. ¿Están agradeciendo nuestra presencia o no necesariamente? ¿No? Entonces, es importante que nosotros podamos, ¿no? Tener algunas de esas cuestiones claras para poder afirmar correctamente nuestras ideas, ¿no? Al momento de escribir lo que escribamos. Aquí hay una buena. Aunque no viajes, no te conviene no renovar la visa. ¿No? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es este? Un texto para inteligentes. O realmente, quizás, quien escribió este texto tampoco lo tenía muy claro. O ¿por qué, no? Nos diría algo así cuando tú preguntas si renuevo o no renuevo la visa. O sea, realmente, ¿qué te dice esta afirmación? ¿No? Entonces, es importante tener en cuenta que estos vicios, ¿no? Estas malas prácticas al momento de redactar, las debemos de desterrar. Es urgente que por lo menos las tengamos en consideración para mejorar la redacción de los textos que van a ir dirigidos a diferentes públicos. Y para evitar en la ambigüedad, aquí un breve resumen de lo que hemos visto, ¿no? Que pensemos en el lector, ¿no? Desterramos el uso del no, más cuando estamos informando algo, ¿no? Y o sea, es mejor informarlo de manera positiva, de manera afirmativa, ¿no? Porque es más claro para quien lo lee. Y desconfiemos de lo primero que se nos viene a la mente, porque lo primero que se nos viene a la mente recurre a lo más fácil que está en nuestro cerebro, recurre a las frases ya hechas, ¿no? Desconozco mayormente, saludos cordiales, estimado, bueno, y una serie de frases que nosotros podríamos utilizar creyendo, pensando que es lo mejor cuando en realidad no lo es. Otra de las características de los textos científicos es que debe ser preciso. Veamos algunos ejemplos. El funcionario manifestó con respecto a las reuniones que sostendrá con el líder del partido opositor que le servirán para darse cuenta de la necesidad de conversar. ¿Qué conjunto de palabras es el que podríamos allí observar que le quita precisión al texto? Recordemos que cuando un texto es claro, ¿no? Como hemos visto en los primeros ejemplos, se deben de manejar, usar los términos correctamente, pero aquí se están utilizando correctamente. ¿Por qué este texto no es preciso? O podríamos considerar que no es tan preciso. Con respecto a, ¿no? El texto pudo estar escrito de la siguiente manera. El funcionario manifestó que las reuniones que sostendrá con el líder del partido opositor le servirán para darse cuenta de la necesidad de conversar. Pero ¿quién redactó este primer texto con respecto a y el uso de las comas, ¿no? Quizás, ¿no? Quiso expresarse de forma tal que los lectores se den cuenta que pues efectivamente sabe utilizar las comas y el conector con respecto a, ¿no? Cuando hablamos de precisión también hay que tener cuidado con nuestro estilo, y lo coloco entre comillas porque a veces, y cuando ya tenemos cierto grado de conocimiento, cierto nivel académico, podríamos ser un poco pretenciosos, ¿no?
al momento de escribir. Y esta pretensión, ¿no? Se puede disfrazar de que es formal, de que es culto, cuando realmente se recomienda que lo más simple es lo mejor, a diversos niveles de nuestro público lector, ¿no? Entonces, ya, aquí tengo un ejemplo más y luego vamos a conversar un poquito acerca de la precisión con ejemplos de alguna terminología, ¿no? Dice, también conocida como concordancia conforme al sentido, la silepsis, construcción sintáctica que es de uso bastante frecuente en todos los niveles de la lengua, sobre todo en el estilo menos formal, especialmente en el habla coloquial, aunque algunas de sus manifestaciones están plenamente admitidas en la prosa culta, ocurre cuando dos términos de la oración coinciden en género y número de manera lógica y no según la norma gramatical. Y todo esto no solamente nos está tratando de explicar qué es la silepsis. Me canso, yo también, profe, yo también me canso. Y realmente al lector, al doctor, al postdoctor y al estudiante le podría servir más esta, esta definición. La silepsis ocurre cuando dos términos de la oración coinciden en género o en número de manera lógica y no según la norma gramatical. ¿No? Hemos dicho lo mismo. Quizás se ha obviado, por ejemplo, el tema del contexto, ¿no? Que es tratado ampliamente en el primer párrafo, pero se podría unir esas ideas luego de esta, porque lo primero, el objetivo de este párrafo, de más largo, del más grande, ¿no? Es mencionar el concepto de silepsis, la definición, pero se van por las ramas. ¿No? Y a veces muchos de nosotros, me ha pasado, que tenemos un estilo, ¿no? Que creemos pues que yéndonos un poco. Ahora, obviamente esto es netamente para textos científicos, porque para textos literarios, justamente, es importante también las adiciones que se están colocando, ¿no? Ya allí el estándar de escritura es distinto, entonces hay que tomarlo como tal. En el tema de la precisión, me voy a quedar con un ejemplo del cual yo quisiera conversar. Y me gustaría saber cuál es la diferencia entre sacárido y azúcar, ¿no? O entre hidrato de carbono y carbohidrato, para los especialistas en el tema, ¿no? Porque existen muchos términos para decir lo mismo y los usos deben de ser conscientes, ¿no? De acuerdo a los elementos de comunicación. El hidrato de carbono, el carbohidrato, el glúcido, el sacárido y el azúcar se refieren casi a lo mismo, pero no vamos a informar en un texto dirigido al público en general que el glúcido, ¿no? En cantidades superiores a lo recomendado podrían traer consecuencias para la salud, ¿no? Entonces, yo sé que, por ejemplo, si yo digo del ejemplo anterior de la banca española y menciono la banca española y estamos en una clase de finanzas, nadie se va a poner a pensar en una banca, en una silla, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta cómo manejamos la precisión de los términos que vamos a utilizar, porque de repente lo que yo estoy mencionando se puede malinterpretar, pero realmente lo que yo busco es que como profesionales en nuestra propia disciplina encontremos las palabras precisas y claras para expresarnos al público al cual nos vamos a dirigir. ¿Sí? Ese es el objetivo, porque realmente como yo lo estoy simplificando tanto, de repente digan, no, entonces que escribimos para todos. Y no es tan así, pero mientras es menos, es mejor. Porque al momento de simplificar los textos, como en este caso, lo que podemos encontrar es que vamos a tener más ideas que expresar, más que palabras solamente. Eso es lo que estoy tratando de explicar, porque justamente esto,
Si necesita ser explicado, ya está mal escrito, ¿no? Así como yo ahora les estoy mencionando, les estoy tratando de explicar, ¿no? Mi objetivo. Que es justamente que todo lo que requiera una explicación está limitando la comunicación. Y eso es lo que ocurre con los textos. Yo sé que todos ustedes, queridos colegas, han tenido estudiantes que cuando ustedes les han revisado sus trabajos, ¿no? Se han parado a su lado y le han dicho, profe, Miss, pero yo quería decir esto, yo quería decir lo otro, ¿no? Entonces, pero y yo sé que muchos de nosotros les hemos respondido, pero eso no dice en el texto, ¿no? Entonces, es importante que lo que escribamos realmente no necesite ser explicado. ¿Por qué he puesto allí la foto de Elon Musk? Elon Musk, ustedes saben que tiene esa gran corporación, ¿no? Tesla, y tiene otras, bueno, que trabajan acerca de tecnología, y hay muchas siglas, SpaceX, Tesla, y cada una tiene pues un significado. Si uno, ¿por qué surge esta frase? Es algo que él ha dicho, según sus trabajadores, ¿no? ¿Por qué? Porque al usar tantas siglas y tanto lenguaje técnico, se tiene que explicar porque no todos lo van a manejar. Y ese es el ejemplo que yo les estoy brindando para que podamos entender cuándo sí podemos utilizar un argot técnico, un lenguaje quizás un poco más culto, ¿no? Términos que disciplinarmente solamente se van a entender en ciertos contextos. Pero si tu texto pues ya cae, ¿no? En un público al cual no está dirigido, ya allí podríamos quizás no hacernos responsables, ¿no? Pero nuestro texto como tal debería de defenderse por sí solo. Y yo sé que ustedes ya conocen este aspecto. Entonces vamos a hablar de que el texto científico debe de ser conciso, ¿no? Y eso lo vemos, por ejemplo, en los medios de comunicación. Para referirse a un cuchillo, ¿no? Mencionan que es un objeto punzocortante. Yo los invito, estimados profesores, a que puedan googlear qué es un objeto punzocortante. ¿Sí? ¿Qué es un objeto punzocortante? Puede ser un bisturí, puede ser una jeringa, puede ser que tiene, exacto, profe, que tiene punta y corta. Un cuchillo es un objeto punzocortante, pero un objeto punzocortante es un cuchillo. No necesariamente, hay muchas opciones. Entonces, cuando nosotros escribamos un texto, tratemos de utilizar, ¿no? Las palabras más concisas, ¿no? Algo, si queremos decir cuchillo, digamos cuchillo, no digamos objeto punzocortante. ¿Sí? Eso es importante recalcar. Ahora, aquí ya habrán visto pues esta foto de Francisco Sagasti, ¿no? Él es un hombre muy culto, nuestro expresidente. Lo hayamos querido o no, no importa, no interesa. El ejemplo es el siguiente. Sagasti se tomaba 45 minutos para decir, ¿no? 3 lineamientos acerca de la crisis sanitaria. Entonces, claro, tenía un lenguaje muy florido, ¿no? A mucha gente les gustaba porque se notaba, pues, que era un hombre culto. Pero no siempre era preciso, ¿no? No siempre era claro. Luego tenían que salir sus ministros a traducirlo. Y ahora, podría poner la foto de nuestro actual presidente también, ¿no? Pero él es también muy escueto, pero sigue sin ser claro. Y allí podríamos diferenciar, ¿no? El tema de la claridad, la precisión, la pertinencia, el ser concisos, ¿no? La concisión, no necesariamente con la extensión del texto que tengamos, porque podemos tener un lenguaje culto o no, y en ambos casos no ser claros ni precisos.
¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, ¿qué es lo que ha pasado con nuestro anterior presidente, que tenía pues mensajes a la nación de 1 hora y media, y nuestro actual presidente, que tiene mensajes a la nación, que realmente pudieron haber sido un tuit, ¿no? Entonces, realmente el tema de la extensión del texto va más allá, la crítica a la extensión del texto va más allá de las ideas, ¿no? ¿Tiene un artículo científico, tiene una idea? No, no tiene, profe, en la mayoría de las revistas, no tiene, pero sí te dan un rango para trabajarlo. Ahora vamos a ver las posibilidades que se tienen con los artículos, ¿no? Y otra característica importante de los textos científicos es que tienen que ser neutros, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que nuestras filiaciones religiosas, políticas, eh, sociales, ¿no? Las tenemos que mandar al tachito. Eso es lo primero. Lo segundo es que si la mencionamos, si mencionamos nuestra apreciación, no se puede ir en las conclusiones, no sé, en las recomendaciones, nuestra opinión debe ser tratada como tal. O sea, explícitamente se tiene que decir qué es tu opinión y qué es un hecho, ¿no? Eso hay que tenerlo también muy claro al momento de hablar de la neutralidad de un texto. Y otro aspecto importante es que los textos deben estar redactados en tercera persona. Ya para este punto, ya hemos hecho nuestros borradores en primera, en segunda, con dibujos, con temas, no con un cuadrito allí guía, ya. Pero ya a partir de este punto, los textos que escribamos deben estar redactados en tercera persona o en neutral, ¿no? Que es como que este plural en tercera persona o a veces, ¿no? En primera, pero muy pocas. Lo recomendable es en tercera persona o en neutral. Entonces, hay que tener en cuenta estas 4 características que son las que menciona la Organización Panamericana de la Salud para la comunicación científica. Las características, queridos profesores, que ustedes han mencionado con respecto a la objetividad, con respecto a la veracidad, ¿no? A que sean inéditos, ¿no? Son características que ya podríamos considerarlas para un curso de integridad científica también, ¿no? Porque pues corresponden más al espíritu del artículo o del texto científico como tal. Aquí estamos viendo cómo se redactan estos artículos, ¿no? Y no sé si hasta aquí habría alguna consulta o algún aporte, alguna experiencia que quizás alguno quisiera compartir. Entiendo que hay profesores que ya han publicado. Para cuando les han entregado las observaciones de sus artículos, ¿qué tipos de observaciones les han brindado de repente con respecto a estas características que estamos tratando? Aquí también podríamos ir avanzando con un paréntesis, ¿no? Con respecto a las revistas, ¿no? Las revistas tienen sus propios esquemas de redacción en algunos casos, ¿no? Y si ya queremos la intención, tenemos la intención de publicar, sería bueno revisar cómo escriben, ¿no? Los artículos en esa revista para poder tener una idea de qué es lo que queremos publicar. Continuamos. Entonces aquí ya viene el tema más estricto del curso, que son los sistemas normativos del lenguaje científico. A nivel internacional existen entidades, ¿no? Existen convenciones estandarizadas para intercambiar información y opiniones de manera clara y precisa. Nosotros tenemos sistemas de redacción como APA, Vancouver, que se dirigen a diferentes disciplinas en las que nosotros desarrollamos nuestros documentos. Pero al margen de estas, ¿sí? Hay coherencia, ¿no? Hay lineamientos que exigen una coherencia al momento de publicar la información que vamos a tratar, a exponer, a desarrollar, no lo sé. Entonces, por ejemplo, aquí,
tenemos esta cifra, ¿no? Que es, no sé, puede ser 12.780 o 12,780 o 12.780. ¿Cuál es la correcta? Así sin pregunta. ¿La A, la B o la C? Voy a hacer la encuestita, me permiten un momentito. ¿Cuál de estas tres expresiones es la correcta? No sabemos qué quiere expresar, pero si queremos expresar 12.780, ¿cuál de estas tres expresiones es la correcta? Allí tienen la encuestita. Ah, ya, todavía no. Ya, ahora sí. Allí, por favor, colóquenlo. Si queremos expresar la cifra 12.780, ¿cuál es la expresión correcta que tenemos? Gracias, gracias, profe. Profesores, solo tengo 3 votos. ¿Cuál es la expresión correcta si mencionamos, si queremos expresar 12.780? Vamos a terminar con la encuestita. Y muchos han colocado, ¿no? Algunos han colocado la respuesta A y otros la respuesta B. Bueno, la normativa internacional menciona que cuando nos referimos a millares, ¿no? Que en este caso es 12.780, lo correcto es utilizar espacios. ¿Por qué? Porque la coma y el punto tienen otro objetivo, ¿no? Que es mostrar los decimales. Ahora, ¿cuál es correcto? ¿La coma o el punto? En este caso puede ser cualquiera de los dos. O sea, podría ser 12.780.1333 o podría ser 12.780,1333. Les pido por favor que no se olviden jamás. Cuando nos referimos a millares, ¿sí? Lo correcto es expresarlo a través del espacio. No se usan ni puntos ni comas. De repente yo he crecido con eso en el colegio, pero actualmente el sistema internacional de numeración exige esto. O sea, los artículos que vamos a encontrar a nivel mundial en, no sé, pues, en inglés, en portugués, en español, tienen que estar, ¿no? Los miles, ¿no? Los millares con el espacio, ¿sí? Como les mencionaba, para los decimales es aceptado el punto o la coma, pero siempre y cuando sea para decimales, no para diferenciar millares. Lo pueden revisar, de hecho, la semana 3 es la que todavía no la he publicado, la sesión 3, perdón. Hoy día estoy abriendo los documentos, entonces allí vamos a poder encontrar el Sistema Internacional de Numeración para poder identificar, ¿no? Cuál es la forma correcta de expresar los números. En este caso, estamos expresando 10 litros. ¿Cuál de las tres alternativas sería la correcta? ¿La A, la B o la C? Bueno, para litros solamente sería la A o la B, ¿no? La A.
Muchas gracias, profesores. Para expresar litros, excelente, profesor Augusto. Para expresar litros puede ser mayúscula o minúscula. No hay ninguna distinción. Pero para evitar algunas confusiones se utiliza la L mayúscula. O sea que también es lo correcto, ¿no? Entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta, en especial, pues, de acuerdo a nuestra disciplina, ¿no? Por ejemplo, en el tema de soles, ¿no? Lo correcto es hacerlo de esta manera, ¿no? Pero algunos no lo colocan así. Entonces, esos son dólares, pero tampoco se colocan los, estoy poniéndolo en el chat, los dólares de esa manera, sino en el USS. Entonces, es importante que nosotros sepamos la nomenclatura de las unidades que vamos a expresar en nuestro artículo, en nuestro texto científico. Debe de buscar, ¿no?, ser lo suficientemente homogénea para expresar todo, pues, lo que queremos, ¿no?, mostrar, las ideas que queremos expresar. No, la idea que expresamos no se debe de ver opacada por una mala redacción de este tipo. Tenemos tres opciones del nombre propio Apple. ¿Cuál es la correcta? Apple con mayúscula, Apple con A mayúscula o Apple con todas las letras en minúscula. ¿Cuál es lo correcto, profesores? B. Muy bien, profesor Augusto. B. 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 Muchas gracias. Y justamente eso es lo correcto. ¿Y por qué es lo correcto? Porque es un nombre propio, ¿no? Entonces hay que tener allí cuidado. Hay otro curso de Norma Zapa que se está dictando a la par. No sé si en el mismo horario, espero que no. Pero yo he encontrado textos que realmente se ven desordenados, no expresan con claridad y además lo redactan todo en mayúscula. Y duele leerlo, ¿no? Cuando son mis estudiantes yo les digo, oye, mira mi ojo, está sangrando, ¿no? Ellos se ríen, pero realmente es estridente leerlo todo en mayúscula, ¿no? Pero hay mayúsculas, pues, que tienen que ser usadas de manera necesaria. En este ejemplo, queridos profesores, y hablando de la SUNAT, por favor, estamos en época de declaración, ¿no? No nos olvidemos de declarar cuál es lo correcto, A, B o C. Profe Lucía, coloca la A, muy bien, profe. La A, la A. La B, la A, ¿no? Ahí estamos. La B son siglas, sí. Y justamente por allí va la respuesta. Muchas gracias a todos. La respuesta correcta es la A, porque la SUNAT no es un nombre propio, sino que son siglas. Cuando estemos redactando, ¿no?, nuestro texto y tengamos que colocar alguna sigla, porque la primera vez que se menciona SUNAT tiene que ir completo, Superintendencia Nacional, ¿no?, de Administración Tributaria. Esa primera vez que se coloca tiene que ir completo, pero en adelante en el texto deben de ir solamente las siglas, ¿sí? Entonces, estamos bien, profes, con ese tema, ¿no? Hemos pasado 42 diapositivas y ahora nos vamos a ir a lo que corresponde. No sé si hasta aquí habría alguna consulta, porque ya estamos viendo algunos temas más técnicos. Quizás alguien quisiera recomendarnos algo que yo estoy obviando, ¿no? Algo, colocarlo en la palestra, ¿no? Es importante que entre nosotros también, pues, hagamos crecer este taller, este curso. Bueno, por ejemplo, les voy a ir mencionando en la taxonomía de seres vivos, por aquí de repente hay alguien que escriba al respecto, ¿no?
Se utilizan diferentes códigos, incluso los nombres en latín, y cuando se utilizan los nombres en latín, se utiliza la cursiva, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. También hay clasificaciones internacionales de diferentes siglas correspondientes a nuestras disciplinas, ¿no? Por ejemplo, para contabilidad, para biología, para medicina, ¿no? La clasificación internacional de enfermedades, por ejemplo. Entonces, o la denominación común internacional de fármacos, ¿no? Cada una de nuestras ciencias maneja nombres genéricos, ¿sí? Es importante tenerlo en cuenta. Y si tenemos alguna duda, se puede googlear, ¿sí? Ahora tenemos la facilidad de googlearlo, ¿no? Entonces, profesores, si hasta aquí no hay ninguna consulta, vamos a pasar a la estructura del texto científico, que es lo que vamos a, lo que buscamos elaborar, pero antes les voy a enviar el enlace del grupo de WhatsApp. El día de hoy les estoy mandando a todos los participantes del curso un correíto, ¿no? Para que podamos, les voy a dar ahí algunos lineamientos, de repente también con respecto a ya. A ver, les voy a pasar el enlace. Le dan clic y los va a mandar al WhatsApp, al grupo de WhatsApp, ¿ya? Para la comunicación, para que la comunicación sea más ágil con respecto al desarrollo del trabajo. Recordemos que el desarrollo del trabajo se va a dar en un mediano plazo. Entonces les pido por favor que se añadan al enlace que les estoy enviando para que podamos comunicarnos a través del grupo de WhatsApp, ¿no? Después del curso ya lo eliminamos, no hay problema. Igual la comunicación formal siempre se va a hacer a través de los correos electrónicos, ¿sí? Entonces, ya para terminar, les voy a mostrar las diapositivas con respecto a la estructura del artículo científico. Y yo sé ahora, y yo ya sospechaba, pero ahora estoy totalmente segura que muchos de ustedes ya tienen artículos publicados, así que esto nos va a servir solamente como un repaso para todos, ¿no? Y para poder pues tener un feedback, ¿no? Un papel, un documento, de que nos certifique que pues pertenecemos, no tenemos este conocimiento que ustedes ya poseen. La estructura de un artículo científico surge, ¿no?, de la historia de las publicaciones científicas a nivel mundial. Las primeras publicaciones de los años, del siglo XIX, en el siglo XIX, ¿no?, estaban a modo de cuentos, ¿no? No era necesariamente, no tenía esta parte, esta estructura, ¿no? Sino que básicamente se desarrollaba muy literariamente, ¿no? La escritura no era precisa ni concisa necesariamente, y justamente por ello no se podía homogenizar. Pasaron los años y revistas como Nature, que perduran en el tiempo, ¿no? Empezaron a revisar esos artículos, ¿no? O sea, surge, fue un proceso muy dinámico, y surge justamente esa estructura que es muy general, ¿no? Que como la podemos ver, no es una tesis, pero puede incluir todo el insumo que se trabaja en una tesis, ¿no? Los artículos científicos constan de esa estructura que es el IMRD: introducción, métodos, resultados y discusión. Y en esos momentos vamos a ver algunas características que se tiene con respecto a esta estructura, ¿no? La introducción, como sabemos, ¿no?, se presenta, no se modifica, ahí está, ¿no? Se presenta de manera general todo el tema,
Recuerdan que nosotros hemos hecho una identificación del tema y de la idea principal. Bueno, aquí desarrollamos todo el tema, ¿no? Y llegamos como un embudo a nuestra idea principal. Se coloca lo que se sabe acerca del tema. Cuando los estudiantes, también por favor, aquí un gran paréntesis, bueno, no tan grande, medianito nada más. No, cada uno de nosotros puede tener un grupo de estudiantes, no siempre conocemos estudiantes con los que somos más afines y que son muy buenos académicamente, que desean publicar. Existe la posibilidad de la titulación por artículo científico, entonces ahí ustedes los pueden guiar, ¿no? A los estudiantes en todo el proceso. Lo que se está proponiendo, por ejemplo, es que estudiantes que terminan, ¿no? Seminario de tesis, por ejemplo, y tienen ya un borrador no publicado aún, eso hay que tenerlo en mente, pueden utilizar este insumo trabajado, que es un trabajo de investigación como tal, ¿no? Para armar un artículo. Entonces, cuando tú armas un artículo a partir de una tesis, en la introducción, más allá de la introducción de tesis, pues, ¿no? Que a veces no es tan amplia, en introducción para un artículo podría ir incluso lo que corresponde a un planteamiento del problema, ¿no? Porque estamos describiendo el contexto general, estamos describiendo el tema de estudio, estamos delimitando los alcances de la investigación, ¿no? Se está colocando la justificación del tema, o sea, cuál es la importancia de este tema que se ha elegido, ¿no? ¿Qué es lo que se espera? Que puede estar en texto como un objetivo o puede estar en texto como una hipótesis, va a depender mucho del investigador. La progresión, ¿no? Como les mencionaba en embudo, de lo general a lo particular. Y de manera formal se escribe en tiempo presente porque trata información ya disponible, ¿sí? La introducción obviamente, eso es sumamente general, porque los artículos científicos como tal tienen un resumen. Pero en la mayoría de revistas lo que sí se solicita pues es esta estructura IMRD, ¿no? Entonces la introducción pues ahí hay que colocarle en el lugar que le corresponde con la importancia necesaria, ya que es el primer texto, ¿no? Que se revisa, que van a leer las personas que son nuestro público. Ahora, aquí vamos a hacer un disclaimer con respecto a cuál es nuestro trabajo. El trabajo que nosotros vamos a presentar para este curso no necesariamente tiene que calzar en un texto científico como el que estoy planteando. Como les mencionaba, puede ser cualquiera, puede ser una guía, puede ser un texto acerca de un tema en específico, ¿no? Expresando una postura, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que lo que ahora estoy presentando es parte del curso, pero no necesariamente para el entregable. Y eso es lo que vamos a revisar luego en la rúbrica, ¿ya? De elaboración del trabajo. No sé si hasta aquí habría alguna consulta. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la segunda parte importante, ¿no? Son los métodos, ¿no? ¿Qué método? Y en esta parte es donde ya nos vamos alejando del resto de textos, ¿no? Un texto científico necesariamente tiene que indicar cómo se ha desarrollado. Hace poco estaba discutiendo con algunos colegas, estamos, bueno, viendo algunos proyectos, ¿no? De desarrollo de investigación. Entonces, era acerca del enfoque de género en los comités editoriales de algunas revistas y, y quieren hacerlo de manera censal, ¿no? Y desde mi experiencia, y la profesora Lucía no me dejará mentir, la muestra, cuando es representativa y está correctamente extraída, ¿no? De la población, es más útil que un censo, ¿o no, profe Lucía? Sí, porque un censo tiene a veces una tasa de no respuesta muy alto. Si ya la información está en la web, ¿se tendría que hacer un censo? No,
¿Para qué si ya tenemos un punto de referencia? En base a Claro. eso podemos tener una muestra. Y además que es útil, ¿no? Es útil, se puede estratificar y hay formas de trabajarlo. Entonces, esa era la discusión. Yo les decía, ok, lo hacemos en sal. ¿Y cómo lo colocamos en la metodología? Tenemos que colocar una justificación, ¿no? Tenemos que colocar el por qué es en sal y todas las características que se tienen. Entonces, el cómo se hace la investigación va en esta parte, ¿no? Que describe la técnica usada, que puede ser censal, va a depender también eso de los investigadores, que puede ser censal, puede ser muestral, muestra por estratificación. Ahora que estoy en la Facultad de Humanidades y de Derecho, no me dejarán mentir que la metodología para investigaciones cualitativas es diferente, ¿no? Tiene otras características, no se manejan variables, se manejan categorías, la recolección de información incluso podría modificar partes literarias, ¿no? De revisión literaria y de introducción, ¿no? A lo largo del documento. Entonces, el manejo del método va a depender mucho del enfoque de la investigación, porque puede ser cuantitativa o puede ser cualitativa. Efectivamente, profesora, no se puede generalizar. Y cada uno de estos enfoques tiene un diseño en específico que tiene que ir, ¿no? Tiene una recolección de datos que tiene que estar explícita, ¿sí? Tiene que estar explícita, tiene que haber una elección de muestra explícita, se tiene que colocar explícitamente cómo se han manejado la información. Y eso es importante que se haga para la comunidad científica a la que nos vamos a dirigir, pero también para los que vienen detrás de nosotros, ¿no? Porque, bueno, yo pienso que no necesariamente vamos a descubrir la pólvora, ¿no? Pero sí de manera metodológica o de manera procedimental o en los resultados nuestra, ¿no? Nuestra participación investigativa va a dejar un precedente, ¿no? Y este precedente es el que, pues, tiene que estar claro en los métodos para que puedan utilizarlo, puedan compararlo, puedan refutarlo, porque justamente de eso se trata la ciencia. Muchas gracias, profesor Walter. Sí, efectivamente, el enfoque cualitativo interpreta y el cuantitativo mide, pero ninguno de los dos se queda solamente en eso, ¿no? Ahí hay que, es un tema también de una sesión, 3 sesiones de 3 horas, hablar acerca de la metodología. Aquí solamente estamos tratando de qué es lo que va. ¿Qué tipo de análisis se va a realizar? El tratamiento estadístico. Ahora, en la Universidad Continental, desde el año 2019, existe un comité de ética para las facultades de Humanidades y Derecho. A partir del 2020-21, surge otro comité, que es el comité institucional, que actualmente está dirigido solamente para la Facultad de Medicina. Eso quiere decir que ya 3 facultades están siendo evaluados, ¿no? Los trabajos de investigación, tesis, por el comité de ética, ¿no? Y en especial son esas 3 carreras más, pues, que ingeniería, más que ciencias de la empresa. ¿Por qué? Porque en psicología, ¿no? En derecho y en medicina, en las ciencias médicas en general, hay un asunto de integridad científica en el que se tiene que tener mucho cuidado, ¿no? Que es el brindar la información, el dar el consentimiento para que esa información se pueda, pues, trabajar académicamente, el tema de las autorizaciones, ¿no? De las entidades que van a brindar las facilidades para la aplicación de los instrumentos que se tengan que hacer. Ahora, con el tema ético, en especial en medicina, es algo muy delicado porque están en riesgo o en juego la vida de las personas. En derecho, por ejemplo, está en riesgo, podríamos decirlo así, su reputación. Y bueno, y así en cada una de nuestras carreras. Si estamos viendo trabajos de investigación, siempre tengamos en cuenta, y estamos trabajando con personas o con entidades, ¿no? Veamos siempre el tema de
las autorizaciones, ¿no? Para recopilar información, para trabajar la información, o sea, es necesario. El uso y manejo del nombre de las instituciones también es importante que se tenga en cuenta, ¿no? Porque de repente alguna empresa, ¿no? Te dice, ya, sí, quiero que trabajes esto en mi empresa, pero no quiero que coloques el nombre, ¿no? Entonces son aspectos éticos que se tienen que tener en cuenta al momento de plantear la metodología. Nuevamente, eso no se puede generalizar porque el tema ético va a ser tratado siempre y cuando sea necesario, ¿no? Por ejemplo, en mi carrera, ¿no? Yo en economía, la mayoría de información que se utiliza es terciaria, ¿no? Es secundaria, es de fuentes de información. Y cuando aplicábamos encuestas, realmente yo no había visto ese tema del consentimiento informado, pero ahora ya lo sé, ¿no? Entonces las tesis, ¿no? Los trabajos de investigación tienen que tener autorizaciones, consentimientos, y si se trabaja con menores de edad, son asentimientos, ¿no? Claro, para el tema de no publicar información, manejarla correctamente, imagínense, pues en psicología hacen estudios de temas sexuales, ¿no? Y lo relacionan pues con, no sé, depresión, ¿no? Entonces, imagínense brindar esa información, ¿no? Y que no se maneje correctamente los datos, ¿no? Entonces, allí también para las revisiones en el comité de ética se evalúan niños, abuso sexual, si es realmente, igual en derecho, ¿no? Igual en medicina, o sea, son temas realmente susceptibles que involucran poblaciones vulnerables. Y cuando nosotros hagamos un estudio de ese tipo, tenemos que tenerlo en cuenta para el correcto manejo de datos y los compromisos que nosotros como investigadores brindamos. Este apartado de la metodología debe estar escrito en tiempo pasado, ¿no? Es lo recomendable. Se hizo, se elaboró, se precisó, ¿no? Entonces, es importante que la parte metodológica esté elaborada en tiempo pasado. No sé, queridos profesores, si aquí habría alguna consulta o quizás algo que podamos aportar desde nuestra experiencia, porque me he dedicado más a las ciencias sociales, de repente por ahí en ingeniería, ¿qué otras características se puede tener un aspecto metodológico como tal? Sí, profesora Ángela, buenas tardes. ¿Cómo está, Margarita? Buenas tardes. Tengo una consulta que hacerle. Bueno, yo estoy haciendo un doctorado en educación y resulta de que, bueno, mi asesor de tesis me dice de que el discurso de mi tesis debe ser denso y complejo. Por, por favor, si me ayuda con eso, porque a mí eso me ha parecido como si tuviera que escribir una Biblia. Sí, a mí también. Es que, ¿sabe? La recomendación que yo estoy brindando aquí, que es simple, ¿no? Mientras menos mejor, profe, minimalismo, es bien útil cuando queremos expresar ideas. Al parecer, su asesor, ¿no? Su docente, lo que quiere es decir objetos punzocortantes, ¿no? En vez de cuchillo. Y lo que mi profesor de la maestría, el gran profesor Wilfredo Quispe, espero que no sea el mismo, nos comentó en clase porque hubo algún problema administrativo por allí, nos dijo, si 3 viejas te dicen que hagas una Biblia, tú haces una Biblia. Profe, y esa sería mi recomendación. O sea, realmente si le están pidiendo eso para aprobar. Estoy sorprendida. Es una universidad privada acá en Lima que en realidad destaca mucho por el tema de la agilidad en sus métodos y todos nos miramos la cara en las clases remotas por la cámara, y como que complejo y denso, ¿no? Y entonces hemos leído la tesis de este doctor y sí, efectivamente necesitamos leer un párrafo 2 o 3 veces para entenderlo. Sí, es que se tiene el paradigma de que cuando el texto es así, es mejor académicamente. Yo tengo 2 anécdotas con respecto a eso. Sí, sí, profe, díganos. Uno, por ejemplo, yo estaba en la clase también de maestría, ahora en el doctorado es diferente, pero en la maestría estaba sentada y justo llega una asesora, era joven, más joven que yo, y llega su asesorando y yo me quedaba ahí ordenando mis cosas y ni bien entregó su trabajo, ella lo folió y dijo, ¿qué?
tan poquito, y yo lo vi grueso, tenía más de 100 hojas. No, esto está muy poquito, esto tiene que crecer, ni siquiera lo leyó. Yo me quedé sorprendida, dije, ¿qué es esto? En otra clase también de la maestría era epistemología, el profesor ya estaba sacando, no sé, como su segundo doctorado, y él nos contaba, yo ya voy en la página 500 de mi tesis. Yo decía, pero ¿para qué 500 hojas? Y la parte sintética, se supone que es verdad, uno hace el análisis siempre puede ser bien grande, ¿no? De todos los artículos, tesis que ha leído, pero de ahí tiene que hacer algo sintético. Porque si vas a recopilar de los 500 libros que has leído y lo vas a poner en tu tesis, te salen 1000 hojas, ¿no? Pero no, se supone que tú lo lees, analizas, sustraes, sacas un resumen y haces tu síntesis, o sea, lo que tú has entendido. Sí. Entonces yo me quedaba sorprendida, decía 500 hojas, y entre mí pensaba, y eso fue en San Marcos, me acuerdo, pensaba, ¿y algún jurado lo irá a leer las 500 hojas antes de que Ese es el gran problema. Y Pero las mire, fechas, profe, nomás yo para les que te comparto. den las fechas es bien difícil, Sí. porque coincidir todos los jurados al mismo tiempo, en la misma hora, en la misma frecuencia, por el mismo canal, ahí nomás ya hay un tiempo perdido. Más leer las 500 hojas del profesor, ay Dios mío, yo en verdad dije, ¿qué es esto, no? Sí. Y es increíble, pero No sí, son sé. paradigmas, como usted dice. Sí, son paradigmas que desde donde estamos y desde donde podamos y consideremos necesario, ¿no? Podríamos ir allí mejorando, mejorando, porque realmente sí tenemos el pensamiento, muchos de nosotros, de que mientras más es mejor o mientras más no complicado, no menos me entiendan, es mejor. Profe Ángela, si le están pidiendo eso, habrá que hacerlo. Imagínese lo complicado de escribir, denso y complejo. Mire, allí le recomendaría un proceso a la inversa. Coloque claramente sus ideas, porque sabe, lo más triste, y eso les quería compartir, es que en pregrado también se ve eso, que algunos jurados, asesores, no leen los trabajos. Entonces, obviamente, si no lees el trabajo, para empezar, no puedes hacer correctamente las preguntas, o cuando ya llegan a la etapa de exposición se encuentran con sorpresas, ¿no? Es bien estructural y es bien peruano, ¿no? Bien latinoamericano, podríamos decirlo. Muchas veces los asesores no son metodólogos o al revés, profesor Walter, también sucede que cuando los asesores solamente son metodólogos, disciplinarmente a veces se quedan cortos. Hay realmente un problema estructural, ¿no? Del cual somos parte porque somos docentes, también somos estudiantes, pero también somos docentes, ¿no? Entonces ahí tenemos que, bueno, que hacer lo mejor posible desde donde estemos. ¿No? Pero si, profe, le han pedido que haga así un texto denso y lleno y florido, ¿no? Sería conveniente que empiece por ideas y luego le coloque el resto, ¿no? El resto, porque todos los textos, así sea una tesis, tienen que tener una idea fuerza. O sea, no puede existir. Incluso en las obras literarias hay una idea fuerza que acompaña, ¿no? Entonces, sí, inicialmente hacer pues la idea sin adornos, la idea así como la profesora Margarita, ¿no? Esmerado en lograr, en que menos es más, no conciso, neutral, y ya luego pues ponerle el adorno. Otra cosa es ir contra la corriente, ¿no? Y ahí sí, profe, no sé qué tanto lo podría recomendar, ¿no? Porque como le decía, posiblemente de estas personas depende su titulación. Entonces, no sé qué tanto conviene irnos contra la corriente si nuestro objetivo es obtener el grado de doctor, ¿no? Muchas gracias, Margarita. Sí, profe, Gracias. me quedo corta, no sabría qué más mencionarle. Muchas gracias a usted. Los resultados, ¿no? Que son la parte más importante del estudio. Todos nos deberíamos enfocar en los resultados, ¿no? Que exponen los datos relevantes del estudio, la información nueva que surge debe contener solamente datos.
incluso los que no son concordantes en la hipótesis. Yo les voy a comentar brevemente, ya que estamos aquí, ya las justas ahora lo termino. En el pregrado, yo me acuerdo que, bueno, hace muchos años tenía profesores que nos hacían plantear hipótesis y testearlo, ¿no? Bueno, para nuestros trabajos de investigación. Y cuando los datos, miren esto, cuando los datos no eran concordantes con la hipótesis, nos hacían cambiar la hipótesis. No nos decían, o nos decían, verifica tus datos, tiene que estar concordante con la hipótesis. Desde ese momento yo tenía muchos cuestionamientos porque era estudiante, era jovencita de pregrado como todos lo hemos sido en algún momento. Y que te digan eso distorsiona tu visión de la investigación, ¿no? La hipótesis parte de la idea, justamente esa idea fuerza que responde a la pregunta en nuestra investigación, que responde a nuestros objetivos. Y lo que encontremos puede o no validar esto que estamos colocando como premisa. No necesariamente lo que encuentres va a ser afirmativo, va a ser positivo, va a ser efectivamente lo que tú estás colocando como hipótesis, ¿no? Y eso es importante que lo tengamos en cuenta. O sea, los resultados que encontremos, sean o no favorables a la postura inicialmente colocada en nuestro trabajo de investigación, tiene que ir, ¿no? Y ese también es un tema de integridad científica, porque no debemos de modificar los datos para que cuadren con lo que nosotros estamos planteando, ¿no? La parte de resultados se suele escribir en pasado, pero no necesariamente, podría ir en presente, y cuando sea necesario o conveniente, incluyen cuadros o figuras. También hay que tener en cuenta el uso, ¿no? Porque yo sé que ustedes han visto cuando revisan los trabajos de sus estudiantes, yo he visto errores garrafales. Colocan cuadros y figuras, 1. 2, colocan cuadros que pudieron no haberse colocado porque realmente son irrelevantes, lo mismo con figuras, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta la relevancia de las figuras o cuadros que se van a incluir en los resultados y en general a lo largo del texto, ¿no? Porque los cuadros y figuras se deben entender independientemente del artículo. Y por ello hay formas, ¿no?, en APA y en Vancouver en las que se debe de explicar como tal, ¿no? Y la discusión que se puede acompañar en las tesis, ¿no? Tenemos una parte de un apartado que es marco teórico, en la que habitualmente se incluye una revisión literaria. Esta revisión literaria debería de estar directamente relacionada con nuestra investigación. Y esta revisión literaria incluye sus propios resultados, ¿no? Cada autor que estamos incluyendo ha encontrado algo del tema del cual estamos tratando. Entonces, en la discusión se exponen los resultados encontrados, comparándolos, ¿no?, con los resultados de los otros autores, siempre en concordancia con la hipótesis que se ha planteado desde el inicio, con los resultados de los estudios similares, ¿no? Y comparando, pues, no solamente con los que hemos encontrado lo mismo, sino las limitaciones que se han tenido en ambos estudios, las fortalezas, las conclusiones y recomendaciones. De todo el documento no se debe de repetir información y por lo tanto tampoco se debe de incluir nuevas, sino que solamente estamos discutiendo lo que ya se planteó con los resultados, ¿no? Y las conclusiones sabemos que van ya posteriormente a la discusión, que son los puntos clave, deben de ir acorde a los objetivos, ¿no? Y también la redacción puede estar en pasado o en presente según nosotros consideremos pertinentes. Para terminar, ¿no? Independientemente del tipo de artículo que elijamos publicar, ¿para qué vamos a publicar? Muchos de nosotros a veces mencionamos que tenemos investigaciones no publicadas, pero yo he hecho investigación y has publicado, no, entonces no existe, ¿no? Para la comunidad científica, si ni siquiera está en el... Ahora, si tienen alguna investigación que aún no ha sido publicada en un artículo y de repente solo es un manuscrito, no cuenta con una metodología como tal, podría incluso incluirse en el repositorio de la universidad, ¿no? Para que exista, para que sea referenciada, para que otros investigadores las puedan considerar.
es importante que todo lo que nosotros hagamos, y por eso que desde el inicio les puse la opción del Contiblogger, es una buena opción para difundir lo que nosotros pensamos. De repente no nos trae ratios en el sentido científico, profesional, pero sí profesional como tal, ¿no? Un poco de visibilidad. ¿Por qué publicar? Para comunicar los resultados a nuestros pares, ¿no? A nuestros pares, a nuestros colegas, para dar el crédito a quien corresponda, ¿no? En el tema de integridad científica, que pues como les mencionaba es un tema aparte, es importante las referencias, más allá de para colocar, pues no lo que me piden, porque si no sale en el Turnitin, no, sino para conversar con ese otro autor que como nosotros le ha puesto mucho empeño, esmero y dinero y tiempo en el trabajo que estamos referenciando, ¿no? Así lo deberíamos de tomar para que sea más consciente el tratamiento de la información que tengamos en nuestros trabajos de investigación. Hay que tener en cuenta, ¿no?, que cuando se revisa por pares son de mejor calidad. Si desean que algún, como les mencionaba, no tiene que ser arbitrado, es porque mejora el producto, ¿no?, a publicar. Debemos de dejar registro de investigaciones para publicarlas en el futuro, ¿no? Y también el progreso académico personal y obtener un prestigio académico profesional, ¿no? Queridos profesores, con esto ya vamos terminando este curso. Quisiera preguntarles, por favor, si el día de mañana disponen de 1 hora, nada más podría ser de 3 a 4, para brindar la información de la rúbrica, porque yo les debo 1 hora de la clase pasada, entonces quisiera saber. Dice, si no vas a publicar en revistas indexadas, es mejor hacer tu propio blog. Sí, y lo definas sus trabajos y tu marca como profesional. Sí, profesor Yeven, esa es una excelente opción. Si alguien dice, no, que voy a publicar en el Contiblogger y tiene su blog, como de repente lo tenga profesor Yeven, también es válido y eso también podríamos revisarlo, ¿no? Entonces, no sé si mañana a las 3 estaría bien para vernos. Igual los que no podrían asistir, va a quedar la grabación, ¿no?, de esta rúbrica. Va a ser algo así como una tutoría. Hoy día yo en la noche estoy colocando la rúbrica en el aula virtual. Allí me ha ganado un poquito el tiempo y quiero darle una revisión más para antes de publicarlo. Gracias, profesora Lucía, sí. Entonces, no sé si mañana está bien o tienen alguna objeción o si no pueden ver la grabación, ¿estaría bien? Gracias, profesoras. Está bien, gracias. Ya. Entonces, profes, con esto ya terminamos las sesiones como tal. Mañana tenemos una asesoría de 3 a 4. Les mando, por favor, el enlace también al grupo de WhatsApp, pero también lo voy a agendar si no estás en el grupo de WhatsApp, estoy enviando el enlace en estos momentos. Sí, pero también lo voy a colocar en el calendario. No sé si habría algo más que añadir, quizás aquí yo sé que hay profes que tienen también bastante experiencia. Bueno, queridos profesores, ha sido un gusto estar con ustedes. Yo he aprendido también aquí acompañándolos. Entonces nos vemos mañana ya para la tutoría y para darles los lineamientos que van a estar claramente, porque se supone que este es un curso para redactar bien y para que me entiendan, ¿no? Para que nos entendamos, ¿no?, en lo que escribimos. La rúbrica va a estar suficientemente clara, pero igual es necesario presentarla y mañana lo voy a hacer. Espero que haya sido de su agrado. Buenas tardes. Muchas gracias, Margarita. Hasta mañana, profesora. Gracias, buenas tardes. Margarita, un favor, la asistencia. Sí, Hola, por Navi, favor. ahorita te lo envío. Sí, ahorita les envío la asistencia. A ver, me permiten un momentito. Ya voy a dejar de grabar, pero ya voy a colocar la asistencia.